Tengo un mensaje para ustedes que le he puesto como nombre: un mal día por muchos días. Quiero que hablemos y abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Por un momento pensemos en lo que es la ceguera. Imagínense ustedes, hagamos un ejercicio, cerremos los ojos, cierre sus ojos ahorita, cerrémoslos. Por unos momentos, cerrémoslos. ¿Qué vemos en general? La mayoría de nosotros va a decir que vemos oscuro, negro. Pueden abrir los ojos, ya pueden abrirlos. Hay muchos tipos de cegueras. Está la ceguera parcial, que es cuando una persona ve una parte, ve la luz, el movimiento, un bulto, las manos, puede contar dedos. Pero también está la ceguera total o completa. Y eso es cuando alguien no ve nada. Y no ver nada no es de ninguna manera ver el negro. Cuando cerramos nuestros ojos y vemos oscuro, ya estamos viendo algo. Vemos la falta de luz, vemos el negro. Eso no es lo que un ciego ve. Un ciego no ve nada. Es como que usted intente ver por una mano, por un pie. Un ciego no ve nada. Hay muchísimas causas de ser ciego. No vamos a hablar de eso hoy. Hoy les quiero presentar a un amigo que encontramos en la Biblia y veremos en el paraíso, llamado Bartimeo. En este capítulo 10, Marcos nos presenta un montón de personas ciegas que no ven. Nos presenta a los discípulos, a los fariseos, el joven rico que no supo ver quién le hablaba y lo que le ofrecía. Nuevamente los discípulos. Posiblemente Bartimeo en esta historia era el que de todos mejor veía. En la Biblia, en la palabra de Dios, se representa la ceguera física muchas veces además como una ceguera espiritual. Son analogías. Los ciegos, guías de ciegos, dijo Jesús en Mateo. En Isaías, y ciega los ojos para que no vean con sus ojos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. En 2 Corintios 4. En este texto que vamos a leer inmediatamente, trate de ver la ceguera. En San Marcos 10, verso 46, vamos a leer. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cami, envíele a Matías la prédica que me envió María. Un poco de contexto para entender bien esta historia que estamos hablando hoy. Esto está escrito en 3 evangelios. El evangelio de Marcos 10, que acabamos de leer, Lucas 18 y Mateo 20. Jesús inicia un viaje desde el norte de Israel, en Capernaum. Ubiquémonos en el tiempo. Estas son las últimas semanas de Jesús. Jesús está en Capernaum, arriba, cerca del mar, que vimos la semana pasada. Va a bajar 150 kilómetros a un costado del río Jordán, porque al otro costado del río Jordán estaba Samaria. Y recuérdese que los judíos y los samaritanos no se querían. Él pasa al otro costado del río, vuelve a cruzar el río para subir a Jerusalén. Y ustedes saben lo que le iba a pasar en la última semana de Jerusalén. Ahí Jesús finalmente iba a cumplir la redención por usted y la redención por mí. Le era necesario pasar por Jericó. Este era el camino más largo, 150 kilómetros, una semana de viaje. Jesús no hace nada imprevisto, lo hizo por algo. Tenía un pendiente. Llegó a Jericó, donde ya había estado antes. ¿Recuerdan a Zaqueo? Fue ahí. Estuvo también en otros momentos, pero le faltaba una persona y llegó a buscarlo. Jericó en aquel entonces era una ciudad rica, recibía muchos turistas, además era muy fructífera en cuanto a la agricultura. Claro, en esta época era el éxodo de los judíos. Imagínense el montón de gente viajando todos a Jerusalén para la Pascua que iban a celebrar. Jesús dice que iba con una gran multitud. Imagina entonces el viaje largo, atravesando el río, subiendo, el calor. Y tratemos de imaginar ese escenario, imagínenlo en su mente. ¿Cuál es el escenario? Un camino hecho de piedras, no eran lisas, ásperas, se torcían los tobillos, lleno de polvo. El polvo se pega en la piel, en el pelo, en la ropa. Si usted no ve el ventolero que viene con polvo, se lo come, se le pega a los labios, a la lengua, ese sol. Qué sed, ¿no? Ya me dio sed. Imagínense el molote, ese montón de judíos en la peregrinación hacia Jerusalén, empujándose. Los caminos no eran anchos, uno con otro. Ahí estaba Bartimeo, sentado al lado del camino, empujado, rechazado, majado. Ahí estaba Bartimeo. Toda esta multitud caminaba llena de viajeros que se iban desplazando. Y ahí estaba Bartimeo. Vean qué interesante. Bartimeo el ciego. Bartimeo es un nombre compuesto. Bart viene del arameo, que significa hijo, y Timeo significa del griego honorable. Qué honorable pueden ver ustedes en la situación del hijo que estaba ahí al lado del camino, empujado, rechazado, con frío en las noches, con calor en las mañanas, con sed, pelo sucio, poco honorable. Es una época donde definitivamente intentemos visualizarnos nosotros como ciegos. No era un camino fácil, no era una vida sencilla.
Posiblemente Bartimeo se sentía solo, desesperado, sin esperanza, con miedo, fijo, dudas. Bartimeo no nació ciego. Lo vimos al final de nuestra lectura, donde él pidió recobrar la vista. De repente él perdió todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estos sentimientos quizás usted los ha tenido, los ha recordado en algún momento. Tal vez en las noches o en un momento usted le suenan parecidos. De repente, en toda esa confusión y soledad y desesperación de Bartimeo, oye, la esperanza. ¿Quién? ¿Quién anda? ¿Quién? Jesús, Jesús Nazareno. ¡Cha! No moleste. Y empieza desesperadamente a clamar. El corazón de Bartimeo ya estaba listo. Dios había venido trabajando todo ese tiempo de ceguera, desesperación, soledad, sed, boca seca, mendigar. ¿Quién? ¿Quién viene? Jesús, el mismo y gran Jesús pasaba por ahí. En ese momento donde no había luz, porque no la podía ver, resplandece la luz para Bartimeo. Algo cambió súbitamente para nuestro amigo. Pasaba Jesús. Bartimeo no podía ver, pero sí podía escuchar. Y él escuchó y su corazón estaba listo justo para eso. Junta todas las fuerzas que no tenía y grita. Y gritó lo más fuerte que pudo. Yo no conozco la oscuridad, la tristeza, la desesperación que usted y que yo y que todos vivimos. Yo no la conozco. Pero sí le puedo decir una cosa. Dios oye al que grita. Bartimeo gritó y gritó lo más fuerte que pudo. Y la pregunta que Dios puso en mi corazón es, ¿y usted, Alejandro? ¿Usted grita? No conozco la oscuridad ni la desesperación, pero grite, grite con todas sus fuerzas y grite, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él va a oír, Él quiere oír nuestro grito. Está deseando escucharnos. Por cierto, qué bien escogió gritar Bartimeo. Él pide misericordia, no pide justicia. Señor, haz tuyo mi dolor, que es lo que significa misericordia. Que mi dolor esté en tu corazón. Qué grande que es Jesús. Lo interesante, o una de las cosas interesantes de este grito pidiendo misericordia, es que quiso ser silenciado. La multitud que venía ahí, lo quiere callar. Lo reprende fuertemente, le habla, lo regaña, un regaño severo. Yo me imagino, le dice, ¡cha, cállese! ¡Silencio! ¡No moleste! En una multitud, la multitud, yo nunca he oído una multitud que sea silenciosa. ¿Qué multitud le calla a usted? ¿Usted se deja callar? No hay nada que gritar. Bartimeo, el ciego, cállese, porque tenía un adjetivo. Una pequeña aplicación que aunque me desvíe un poquito del tema, no la quiero dejar pasar es, ¿qué tipo de multitud es usted? ¿Usted es la multitud que calla al necesitado? ¿Que lo reprende? ¿O usted sirve de puente para que la gente pueda alcanzar una solución en Jesús? Yo me examino y me da mucha pena
y admitir que en mi vida he sido multitud. He callado, no he facilitado que las personas lleguen. A veces con mi testimonio, a veces con mis palabras. Es que no es solo es callar, a veces no he dejado, no he dicho. A veces no le he dicho al ciego desesperado, aquí hay una solución. Y ahí afuera hay montones de personas muriéndose en desesperación. Y yo he sido una multitud. Jesús siempre escucha, pese a la multitud. Si usted tiene un grito atrapado entre pecho y espalda, hágalo. Él le oye. En Salmos podemos ver cómo dice el salmista: se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Salmo 28. Bendito sea Jehová, que oyó mis ruegos. Bendito Jehová. Nuestro amigo no hizo caso a la multitud. ¿Qué dice la Biblia? Que él gritó aún más. Tenía muy clara su necesidad, la tenía clarísima. Tenía clara su desesperación. Su desesperación era infinita. Él necesitaba a Jesús y repite: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le oyó. Tanto polvo, me dio sed. Jesús le oyó, obvio, a eso iba. Él tenía muy claro su objetivo. Jesús viene hoy acá por nosotros, por su necesidad, por su lamento, por su desesperación. Él ha venido. No es casual, no hay nada casual. Dios no improvisa. En medio de la multitud, Él viene por nosotros. O en medio de la tormenta, nos quiere sacar. Jesús le llamó, Él le llama. Es que, qué bonito cuando un personaje famoso nos reconoce. O llegamos a un lugar y nos dan mérito. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijo: Bartimeo, venga. Nuevamente la multitud toma un papel. Una parte de la multitud que yo quiero creer que somos todos nosotros. ¿Qué le dice a Bartimeo? Ten confianza, levántate, Jesús te llama. Espero creer que no son el mismo, pero claramente esto refleja lo profundo del corazón del ser humano, donde tenemos dos naturalezas. No usted solo tiene una naturaleza. Claramente es la que alimenta, la que fortalece, la que usted quiere. Es Espero que su naturaleza no sea la de callar. Yo quiero ser un trampolín que impulsa a alcanzar a otros a Jesús, que sirve de puente para que Él alivie la desesperación de las personas, para que Él brille. Y no brillemos nosotros, no somos nosotros, para que Él brille, para que Él le devuelva la vista al ciego. En Marcos 10:50, pueden leerlo ahí en sus Biblias. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo, en el aspecto material, no tenía nada, pero al menos tenía una capa. La capa era un elemento muy importante en aquel clima, que protegía del sol en la mañana, del polvo, y en la noche del frío. Tan importante era que en la ley, aquel que debía, se le tenía que devolver la capa en la noche. Bartimeo no tenía más. No tenía esperanza de una solución humana. No había nada que hacer. No había poder humano que cambiara su situación. Como humanos empoderados, hoy en día nosotros sabemos resolver nuestros problemas.
Dios nos quiebra, nos lleva muchas veces a estar desesperados, porque en ese momento de desesperanza es el momento donde nos es más fácil verlo a Él. Qué dura que es nuestra naturaleza. Y dentro de la soberanía de Dios hay que entenderlo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él, dejándolo todo, siguió. Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, abandonó su única posesión y fue tras lo que Jesús le iba a dar. Bartimeo, al arrojar su capa, que él sabía lo único que tenía, él estaba asumiendo que después de este encuentro su esencia iba a ser transformada. Esa fue la diferencia con el joven rico. No pudo dejarlo. Bartimeo, como no tenía, y dejó lo único que tenía, porque él sabía que después de un encuentro con Jesús, su esencia nunca más sería igual. La dejó botada con tal de lograr sus metas. Así con nuestros tesoros, cuales sean nuestros tesoros. Lo más hermoso, y me gustan mucho los dichos, que el que busca encuentra. Y Bartimeo buscó y encontró. El ciego Bartimeo era ciego, no sordo. Él pudo oír y oyó. El que tiene oídos para oír, oiga. Y agrega en Marcos, y además entienda. Él no pudo ver los milagros o señales que Jesús hizo, tampoco podía ver el cielo ni la naturaleza, porque en Romanos dice que todo habla de nuestro Creador y de la grandeza de Él. No pudo ver un atardecer. No sé si lo recordaba en ese entonces. ¿Cómo conoció a Jesús Bartimeo? Oyó lo que le decían. Y aquí me hago una pregunta. ¿Cuántos conocen por medio de mi testimonio a Jesús? A ese ciego que está tirado ahí mendigando. ¿Pueden conocerlo a través de mi testimonio? Mi testimonio les habla de Jesús, el que es poderoso para hacer milagros y sanar su vida, calmar sus gritos, su sed, su hambre, su desesperación, su soledad. Ese es el Jesús que su testimonio predica. Bartimeo, con un corazón sensible, creyó. Y lo que dice Bartimeo no es poca cosa. Entendamos el contexto judío. Él se levanta y dice: Jesús, tú eres el Mesías esperado por este pueblo. Y yo soy un rechazado, pero te acepto. No fue cualquier cosa. Podía ser, tras de que ya estaba viviendo separado, podía ser excomulgado del pueblo judío. Y eso era la muerte para él. A mí me parece loquísimo, pero cuando Jesús lo llama, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No puedo entender cómo. Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿y qué quieres? Parece obvio, ¿no? Decir, pues volver a ver. Pero le pregunta: Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Mi primera impresión fue: ¿cómo? Esto es obvio. Luego lo entendí. Dios quiere que pidamos, que oremos, que le busquemos, que tengamos las metas y los objetivos claros. Además, Dios nos va a dar lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos o lo que estamos pidiendo. Bartimeo pide por su ceguera física, porque ya había alcanzado vista.
espiritual, porque él podía ver. ¿Y qué le da Jesús? Jesús le da salvación. Él le da lo que realmente él necesita. Un nuevo nacimiento, un nuevo ser. Él cambia su esencia. Jesús le responde que su fe le salvó. No le brinda solo la sanidad física. Eso es secundario. Jesús nos quiere salvar. Y Él va a caminar el camino largo, el camino difícil para llegar a nosotros. Cuando estamos justo en desesperación, para pedir ayuda, para gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Enseguida, dice la Biblia en Mateo 10:52, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo inició esta búsqueda de Jesús siendo guiado por sus ojos espirituales, porque sus ojos físicos no veían. Pero termina el pasaje con sus ojos naturales viendo y sus ojos espirituales dando honra a Jesús. Este es un pasaje de los sentidos, de la ceguera del alma, los oídos del corazón, la voz de auxilio, el sentimiento de dolor, el olor al polvo que tenía Bartimeo. Jesús nos brinda salvación y descanso. En este pasaje yo leo de un ciego físico y me pregunto, ¿cuántos ciegos espirituales puede ser que hayan en este lugar? ¿Cuántas veces yo soy el ciego espiritual? Bartimeo fue sano de las dos cegueras por la fe. ¿Tiene usted fe en el Señor Jesús? Entonces grite. Este grito de Bartimeo realmente fue una confesión, fue un testimonio. Decir en aquella época esto no fue poca cosa. Bartimeo confesó con su boca y creyó en su corazón que Jesús era el Señor y fue salvo. Por fe recibimos el perdón de pecados y por la fe también podemos recibir libertad del pecado. La fe de Bartimeo había sido formada en la prueba de perder su vista, que no se lo deseo. No debe haber sido algo bonito. Él no nació ciego, pero sirvió para alcanzar y recobrar la vista espiritual, más importante que la vista física. ¿Y nuestra fe hasta dónde nos va a llevar? Por la fe recibimos sanidad espiritual y por la fe podríamos recibir salud física. Si está dentro de la soberanía de Dios, porque Él es poderoso para hacerlo. Y Romanos 8:28, que es uno de los pasajes más incomprendidos, lo dice así: la soberanía de Dios. ¿Hasta dónde da su fe? Usted puede estar en medio de una multitud y sentirse solo y desesperado, pero tenga los ojos espirituales puestos en Jesús. Tenga el objetivo claro de llegar ahí. Los ojos en la meta, decía Pablo. Ser oído por Jesús y salvado por Él. Me pregunto, ¿qué quieres que te haga Jesús hoy? Jesús sigue siendo y sigue haciendo para usted esta pregunta hoy. Hoy la hace. ¿Hasta dónde va a llegar su desesperación para aceptar lo que Dios le trae como salvación hoy? Amén. Dios obra y anda por caminos que no entendemos. Va a quebrar
y va a formar en nosotros o ceguera, o nos va a traer pruebas y nos va a llevar de la mano como un padre amoroso. El ejemplo de la oveja, cuando es cargada por su pastor con las piernitas fracturadas, debe aplicarse a nuestra vida. Él nos va a llevar cuando estemos fracturados. Si es que somos ovejas de Él, sometámonos a lo que nuestro Señor quiere para nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, confesando que sin ti no somos nada. Somos ciegos, sordos, Señor, somos mendigos. Y solo por tu amor, tu gracia y tu misericordia, tú nos sanas. Padre, hoy queremos levantarnos gozosos, Señor, igual que Bartimeo, y decir: eres Señor, eres Rey, eres poderoso y eres nuestro Salvador, y te amamos por eso. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar paz, podemos encontrar sustento en nuestra desesperación. Y hoy te queremos alabar y bendecir tu nombre por eso. Yo te pido por mis hermanos, Señor, aquí, que pueden estar en tristeza, en desesperación. Tu palabra dice que tenemos que traer las cargas, Señor, en obediencia a ti, y que tú vas a hacer con ellas, Padre Santo, de acuerdo a tu voluntad. Venimos siendo obedientes, Señor, y queremos entregar estas cargas a ti, Señor. Queremos ver tu luz, queremos verte y seguirte, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque hoy estás aquí con nosotros. Bendice el resto del culto, Señor. Prepara nuestros corazones para la siguiente enseñanza y prepara, Señor, nuestros ojos espirituales para que podamos verte, Padre Santo, y seguirte gozosos. Bendice los alimentos y este rato de compartir que vamos a tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.